Hola amigos, bienvenidos al Arca. Ya sabéis, aquí al resguardo de todas las inclemencias del tiempo que está cayendo ahí fuera, que no son pocas. Hoy tenemos a Antonio Carranza, nuestro amigo psicólogo, fundador de IDI, el Instituto para el Desarrollo Integral, que fundamentalmente está enfocado al desarrollo personal, a la autorrealización personal de los alumnos que participan de este instituto. Está aquí en Ciudad Real porque ha dado una conferencia que ha tenido bastante aceptación y bueno, pues ahora estamos ya aquí pendientes de hacer esta entrevista que yo considero que es una de las más importantes que vamos a hacer en este canal. Antonio, empezaría haciéndote una pregunta que yo creo que nos preocupa un poco a todos, que es ¿qué es lo que le falta a la educación, al sistema educativo español, y que está en la base un poco del fracaso escolar y de cómo está hoy día la sociedad, que se ve que anda un poco perdida en el tema de valores y en el tema de respeto y que no sabe bien por dónde tirar? Bueno, yo considero que lo verdaderamente importante en la educación son respuestas. Respuestas que ni siquiera muchas veces los pedagogos o los encargados de alguna manera de favorecer un método educativo tienen. Y no tienen respuestas porque en general no se tiene en cuenta lo que es eso de la conciencia, eso de la sensibilidad, eso de la capacidad de trabajarte, atenderte y comprender cómo funciona lo que llamamos el ego, o sea, esa inercia que tenemos a proteger a nuestro yo, ¿no? Lo que Blas llamaba el yo consideración, el yo. Y entonces desde ahí, evidentemente, un yo choca con otro yo. Entonces educar en valores significaría descubrir las cualidades, ¿verdad?, que cada carencia o cada condición humana tiene. Entonces desde ahí no se desarrolla desde el punto de vista educativo un método adecuado para que los chavales tengan esas respuestas, pues desarrollen la humildad frente al orgullo, a la soberbia, desarrollen esa capacidad de desprendimiento, de desapego frente al apego y a la codicia, o sea, tantas cosas que estudiamos en el instituto y que me parece que es fundamental desde el punto de vista educativo. Habíamos hablado de que igual se están confundiendo derechos individuales y derechos colectivos con los valores a la hora de enseñar. Parece ser que hay muchos derechos, pero que no hay tantas obligaciones o tantos deberes, ¿no? No son los mismos derechos que valores. Claro. Yo creo que en ese sentido hay una cierta confusión, ¿no? Totalmente. De hecho, claro, nosotros estamos educados socialmente en una inercia hacia la vindicación y la reivindicación. Mis derechos, mi, yo. O sea, es una corriente que nos inculcan desde pequeñitos para proteger al yo. Evidentemente, desde ahí, pues crecen los derechos. La pancarta, yo lo llamo, pues, en la fase de pancarta, crecen los derechos, pero menguan las responsabilidades o menguan los deberes. ¿Cuál es tu deber realmente en la vida? Yo considero, y en nuestro instituto lo abordamos de una manera clara, que la realidad profunda del ser humano es hacerse dueño de su destino. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el sentido que le das a tu vida? ¿Te sientes realizado verdaderamente como persona? Pero no solamente como persona, ¿cómo crece tu alma humana? El concepto del alma humana a mí me parece que es muy importante de tener en cuenta. También hablamos en alguna ocasión que te voy a hacer dos preguntas, una sobre el alma humana y otra sobre el sistema educativo. ¿Tú piensas que al sistema educativo le interesa educar a la persona para que sea libre, para liberar a la persona, para que se desarrolle íntegramente, como tú estás tratando en todas tus conferencias, en todos tus libros, o lo que le interesa es tener buenos ciudadanos? Claro, pero lo que pasa es que el concepto de la libertad no se entiende realmente. La gente cree que es libre porque compra en un supermercado, porque vota, porque tiene, bueno, una cierta pues capacidad de consumo, una cierta estabilidad social, pero ¿qué es la libertad realmente?
La libertad, tú puedes tener muchas posibilidades consumistas y materiales, pero si tu alma humana, tus sensaciones anímicas están atrapadas en lo que yo llamo el campo del dolor, ¿no? Estamos congestionados, no tenemos respuestas sensibles para vivir de forma grata y adecuada a la vida, esa congestión nos lleva a la angustia, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a una energía desproporcionada que a la postre no nos da la libertad. Pues por lo tanto, yo diría que una sociedad basada en el estrés, basada en la ansiedad, basada en las sensaciones incómodas que van impulsando desde el pasado, en la competitividad y también en la compulsión del yo, una sociedad frenética, pues no, verdaderamente no es libre. Y las personas, los individuos, pues no son libres. Y ya sabemos, el que no lo sepa, yo indicaré que aquí en esta sociedad estamos muy manipulados. Muy manipulados porque evidentemente hay unos intereses fácticos que se mueven en ese marco del borreguismo o en ese marco de hacer lo que de alguna manera necesitamos para nuestra ideología o nuestra forma de entender a todos los niveles, pero no se favorece eso de respetar la libre decisión del individuo. Y sobre todo yo entiendo un concepto que me parece muy importante, la relación entre la libertad y el amor. Una persona que no ha aprendido a amar no es libre. ¿Por qué? Pues porque la persona que no ama siempre está intentando rellenar sus huequecillos insatisfechos. O sea, en cierta medida está en una demanda permanente. Y demandamos afuera aquello que puede compensar nuestro desaliento interior. Bien sea desde un punto de vista sociológico, bien sea desde el punto de vista afectivo, o bien sea desde un punto de vista profesional o a lo que nos dedicamos. Entonces, ¿qué sucede? El desamor está por todos lados. Las personas pues confunden querer con amar y son dos conceptos diferentes, ¿no? Estoy recordando una entrevista también que he visto en YouTube, que se hizo a Antonio Escotado, que decía que una sociedad no es rica porque tenga mucho petróleo, porque tenga mucho bienes raíces, porque tenga mucha tecnología o mucha minería, etcétera, etcétera, sino que una sociedad era rica porque tenía educación. Pues es que la base de educación. Todo. Claro. Es decir, y él pues defendía una sociedad, defendía la educación en una sociedad. La educación está hoy un poco, y los profesores se quejan mucho porque han perdido mucha autoridad. De alguna manera no hay unas normas, las costumbres sociales, la urbanidad, lo que antes llamábamos urbanidad, todo eso está cambiando de un día para otro y muchas veces no sabemos ni comportarnos ni los unos con los otros, ni siquiera los profesores con el alumnado. Y no digamos el alumnado con los profesores. Tú has escrito un par de libros, bueno, casi todos tus libros están en el tema educativo, pero has escrito un par de libros que son estos pequeños de Violeta y Libertad, que quisiera que nos lo explicaras porque creo que son bastante interesantes porque igual van a la raíz de ese problema. Pues mira, sí, son dos libros complementarios. El azul es un cuento para los niños, el amarillo pues es un programa educativo para los padres y los educadores. Cada capítulo del cuento que los niños se supone que leen en el azul está complementado por cada capítulo que se supone que los padres o los educadores pues pueden complementar en el libro amarillo. Por lo tanto, es un libro que favorece también la relación entre padres e hijos en la medida en que los padres pueden atender a lo que los niños pueden estar descubriendo en esta aventura de Violeta. Violeta es una niña que se relaciona con un mimo y se relaciona con una serie de personajes, y entonces desde ahí Violeta pues se da cuenta de que hay algo más y se da cuenta de sus comportamientos erróneos, se da cuenta de su falta de sensibilidad, se da cuenta que no sabe ponerse en el lugar de sus padres. O sea, es una cuestión, digamos, que en ese cuento pues los niños van pudiendo descubrir ciertas cuestiones y luego los padres pues pueden tener herramientas en el libro amarillo como para complementar eso que los niños leen en el azul. El tema verdaderamente fundamental es ayudar a los chavales a despertar esa conciencia y esa sensibilidad, porque para mí es lo fundamental en la educación. Estos libros fueron presentados a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, tengo entendido. ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, allí me recibieron un amplio, digamos, cuadro de pedagogos y gente experta en la educación en una mesa de caoba grandísima y tal. Y me dijeron, esto es lo que hace falta en la educación, personas que escriban este tipo de libros tan interesantes y tal. Bueno, muy bien, y yo salí de allí como un pavo real. Parece ser que salí de allí pensando, bueno, pues me van a escuchar, ¿no? Qué interesante, por lo menos. Bueno, y aquello pues se perdió en el baúl de los recuerdos y al final pues no se tuvo en cuenta. Yo considero que el sistema, además no me dieron una explicación, porque si todavía te dicen, mira, no lo consideramos por esto, no, es que no interesa cambiar el paso, ¿no? Vamos a decirlo en general. Y libros cambian un poco el paso, ¿por qué? Porque son libros que lo que buscan de alguna manera es ayudar a abrir la mente hacia comportamientos, y claro, si ya los pedagogos o ya los encargados de la educación no tienen estas bases, difícilmente las van a valorar o las van a incorporar en la educación. He entendido que la filosofía está siendo muy cuestionada en los sistemas educativos, en los currículums a dar, ¿no? Y las humanidades en general. ¿Es posible tener una buena educación en un país relegando todo el desarrollo integral del hombre, el alma y el espíritu, olvidándose de esa parte? Hombre, es que hay que tener en cuenta una cosa, que si tú educas en lo que tienes que pensar, difícilmente ayuda a que el individuo piense por sí mismo o tenga una capacidad intelectual per se, por sí mismo. La filosofía es amor a la sabiduría. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, ¿no? Bueno, amor a la sabiduría sucede en la medida en que tú tienes una capacidad de pensamiento y de reflexión, y esa capacidad de pensamiento y de reflexión la haces propia independientemente de que lea autores, lea filósofos, pero lo verdaderamente importante es lo que integra anímicamente en función de esas reflexiones o de ese marco filosófico. La filosofía es una de las columnas básicas e importantes del conocimiento humano. Sí, sin centrarnos en la filosofía, mi pregunta se centraba más en el tema de la relegación o la postración que hace el sistema educativo actual del alma del individuo y del espíritu del individuo. Es decir, se están obviando muchas asignaturas, muchas disciplinas que antiguamente serían totalmente impensables, porque se consideraban fundamentales. Claro. ¿Se puede desarrollar un individuo bien con un sistema educativo que obvie el alma y el espíritu en absoluto. de la persona? Bueno, yo considero que la inclinación educativa es hacia la tecnocracia, ¿no? Y desarrollar una sociedad excesivamente tecnocrática lo que nos hace ser un poco robóticos, ¿no? Y desde ahí, si somos robots que nos educan para saber para que ellos manipulen o nos orienten sobre lo que tenemos que pensar y hacia dónde tenemos que ir, no hay libertad. Y no hay libertad, pero tampoco hay un pensamiento, una claridad de pensamiento lo suficientemente amplia como para tener una perspectiva de quién soy yo, hacia dónde voy y de dónde vengo. Que es la base fundamental de la vida. Claro. De dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. O sea, es que no vas a encontrar esas respuestas. Por ahí no va a encontrar. En una sociedad tecnocrática no va a encontrar esa respuesta. No interesa. Y eso me parece importante, porque coger la rienda de tu destino y comprender... ¿El profesorado es consciente de todo esto? Bueno, habrá profesores que tengan una mayor sensibilidad y habrá otros que no. Y no metamos a todo el mundo en el mismo saco. Yo pienso que, en definitiva, esto no se educa de forma adecuada en los sistemas, en la facultad, en los sistemas educativos. Y yo, que he dado conferencias en la Facultad de la Educación y que tengo alumnos que son profesores y educadores, pues ellos mismos pues reconocen que que hay una carencia notable en este tipo de valores, pero valores, yo diría que tengan un método adecuado para que los chavales, ¿verdad?, en ese método, pues puedan ir desarrollando su comprensión de la vida y sobre todo sintiéndose a ellos mismos en lo que son como individuos y como seres humanos, porque al individuo se le conquista, indiviso, ¿no? La palabra individuo viene de indiviso, no dividido. Nosotros no somos individuos propiamente dichos, no estamos divididos en tanta historia, ahora estamos en la curva, vamos a decir, emocional, y nos vamos para arriba y para abajo, la ansiedad y la depresión, y estamos en esa
noria, vamos a decir, que nos impide estar en nuestro sitio, pero el individuo se construye en la medida en que hay pues esa sensación grata y apropiada para favorecer la salud. Tú nos diste una conferencia ayer que básicamente consistía en la recuperación, un método para recuperar la armonía con nosotros mismos, con el universo, con el todo. Que podría decirse de otra manera que era como salvar nuestra alma o liberar nuestra alma, ¿no? Yo vi tu conferencia ayer como un intento bastante afortunado de traducir a un lenguaje moderno lo que de alguna forma estaba escrito en textos bíblicos, en el Evangelio. Es decir, estamos de alguna forma caídos porque bueno, las explicaciones que tú diste, que ahora no las podrás dejar mejor, pero de alguna forma estamos caídos, somos Malchú, el sefirote caído, estamos expulsados del paraíso, estamos en nuestro estado original, el que realmente nos corresponde, y tenemos que de alguna manera volver a armonizarnos, volver a salvarnos, volver a liberar nuestra alma de este estado de decadencia. ¿Es así como tú lo ves? Claro, la conferencia se titulaba los aspectos, digamos, de dolor y de condición en la que vive el ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí, la mayor parte de nosotros, por decir así, alentamos lo que yo llamo el campo del dolor. Y el campo del dolor tiene mucho que ver con la insatisfacción, tiene mucho que ver con la falta de respuestas sobre un itinerario o un sentido que le puedas dar a tu vida, ¿sí? Realizarte como persona, pero también cultivar tus cualidades y tus capacidades anímicas. Y eso me parece muy importante. Aquí la pregunta, la trayectoria de esa conferencia versaba sobre cómo nosotros desde tiempos inmemoriales estamos cultivando unos hemisferios cerebrales que están constantemente en contraste, contrastando, y ahí hay como un semáforo que constantemente se enciende, un semáforo rojo, no me gusta, reacciono, protesto, me molesto, y ese semáforo rojo es el que yo digo que siembra el campo del dolor, ¿no? Porque no estamos en una disposición de asumir y aceptar lo diferente. He dicho lo diferente, o sea, lo que no es como lo que tú piensas, o lo que no es una persona que no es como tú eres, o tiene otra educación, otra cultura. No, nosotros estamos educados para rechazar lo diferente, o para molestarnos cuando alguien nos provoca, o algo nos provoca. Y eso verdaderamente pues tiene que ver con una educación egoica, del ego, ¿no? Desde ahí pues hablábamos de una trayectoria hacia esa armonía, y esa trayectoria educativa, porque si el ser humano no se educa en el respeto, en la capacidad de atender a lo diferente, el comprender que nadie está en posesión de la verdad, no existe la verdad absoluta y tal y cual, no, cada uno tiene que investigar su propia verdad y su propia consideración, y según cómo vas por el camino, así será tu verdad y así será tu ortopedia emocional o tu forma de entender. Por lo tanto, esto es fundamental. Fundamental también trascender la angustia vital, en la cual la especie yo creo que hoy en día está totalmente atrapada, porque vivimos una sociedad de angustia. Angustia siempre hay algo a descubrir que no tenemos, siempre hay algo que necesitamos, que creemos necesitar, que no se da en nuestro día a día. Y eso nos angustia porque nos pesa también el pasado. Somos seres humanos que estamos muy atrapados en el tiempo, en la coordenada del tiempo, lo que el pasado empuja, pero también lo que el futuro me puede deparar. ¿Eso qué significa? Pues que no nos relajamos en el presente, que es la verdadera realidad con la que contamos, este instante, este momento, este presente. No vivimos nuestro presente de forma adecuada. Y es desde ahí donde la conferencia que yo impartí, pues yo diría que favorece una comprensión sobre esta trayectoria que yo diría desde el dolor a la armonía. ¿Qué es la armonía? Cuando tú tienes una capacidad primero de ubicación personal,
yo estoy en mi sitio, me siento cómodo, camino, evoluciono, crezco, me realizo como persona, pero luego evidentemente esa fortaleza interior y esa capacidad de estar ubicado es lo que te da la compasión. O sea, la compasión es la capacidad de ponerte verdaderamente en el lugar de los otros, y eso me parece que es fundamental en la evolución humana, ¿no? La compasión, porque yo suelo decir que la compasión es la antesala del amor, y si no hay una compasión, si tú no tienes capacidad de ponerte en el lugar del otro, difícilmente vas a amar. Los graves problemas que se establecen en la familia, relaciones padre-hijo, relaciones entre parejas y tal, es la falta de esta compasión, de esta capacidad de amar. La gente en general no ama, hablan mucho de amor, pero no hay amor verdaderamente en sus formas de apreciar y en sus sensaciones internas, porque falta esa sensibilidad y esa conciencia. Y esto se educa, yo pienso que es una cuestión de educación. ¿Se puede expandir la conciencia si no hay amor? Bueno, sí, porque la conciencia es el preámbulo del amor. Quiero decir, el proceso yo diría que atención, comprensión, conciencia, compasión y amor. O sea, yo diría que esa es la trayectoria. Primero, ¿se puede favorecer la atención sin que haya amor? Claro, si es lo primero. Atiende. ¿Qué tengo yo que atender? Pues tienes que atender a cómo reaccionas, a cómo hablas, a cómo piensas, a cómo te comportas con los demás, a cómo pues caminas en la vida, en fin, atender. La atención te lleva a la comprensión. ¿Qué comprendes de la vida? Comprendes pues que hay un itinerario, que hay un camino, que no estamos aquí para disfrutar solamente o para pasarlo bien o qué tal, que podemos comprender que somos almas humanas y que verdaderamente el sentido de este laboratorio es evolucionar como tales. Bueno, y ya comprendes un sentido de la vida, le da un sentido a la vida. Cuando hay una comprensión, hay una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ya me doy cuenta, ya abro la mente y ya me doy cuenta de por qué vienen estas relaciones a mi vida, de qué sentido tiene el trabajo a lo que me dedico. Y ya la conciencia abre la mente en función de uno mismo y de los demás, ¿no? Y desde la conciencia ya aparece la compasión, como la capacidad de ponerte en el lugar del otro, y me parece que es fundamental. Y el amor ya vendrá por sí mismo. Bueno, entiendo que todo este procedimiento lo hacéis en talleres y sí, tenéis claro. un método desarrollado para poder dar este paso de desarrollo integral, ¿no? Hasta conseguir pues esa armonía. Así es, que es la que todos necesitamos, ¿no? Claro. Así es, tanto en conferencias aplicadas como en terapias de grupo, que le damos mucha importancia a la terapia de grupo, porque la terapia es la interactuación y la comprensión de cómo vamos cada uno, y lo de uno es espejo y reflejo de los demás, y de ahí todos aprendemos de todos. Y luego le damos mucha importancia a la meditación como la capacidad de interiorizarte, de liberarnos de ese hábito del razonamiento y del pensamiento ordinario, como para atender a una parte más profunda de ti mismo, que en definitiva los seres humanos, nuestro ser interior, pues no es reflexivo. Nosotros queremos resolverlo todo a través del pensamiento y de la razón, y nos vamos a un conocimiento que nos dé más pensamiento y más razón, y nos embrollamos en el pensamiento y en la razón de los demás, y aprendemos en función de lo que los demás piensan, hablan y razonan, pero no hemos desarrollado la capacidad de estar en serenidad, ese aspecto contemplativo, de atender para comprender. Y de experimentar esa sensación de lo que eres en verdad, sin necesidad de reflexión y sin necesidad de pensamiento. Y eso adviene, ¿no? Es una experiencia interior que llega a ti cuando verdaderamente la mente se libera. Yo suelo decir que la mente es un campo de gloria que nosotros tenemos mancillado, ¿no? Esa gloria la tenemos sucia, ¿no? Pero la mente se puede abrir a esa luz y a esa gloria en la medida en que la educas, como para que no sea tan biyectiva o tan contractual y esté siempre dando vueltas al final es hasta alcanzar la victoria, ¿no? Como decían de Sade, como dicen los sefirotes, ¿no? Que es la victoria, claro. La victoria sobre la mente, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, yo creo que ha sido interesante. Vamos a dejar aquí la dirección de IDI, por si alguien está interesado, la web, adquirir algunos de los libros. Y bueno, o ponerse en contacto de alguna forma con este maravilloso instructor que tenemos aquí al lado y que le agradecemos mucho
pues haber estado con nosotros. Gracias a ti, Eusebio, por invitarme. Gracias a vosotros. Y hasta siempre, hasta a todos, pues paz y bien. Gracias.